Dios te bendiga y Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Puedes escribirme a la cuenta de correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com. Si quieres alguna oración, o si tienes alguna duda o quieres algún consejo. Hoy te invito a que tomes tu Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vamos a ver qué es lo que la palabra nos dice hoy. Dice así su palabra: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El encabezamiento de este párrafo bíblico se titula El juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dice el versículo anterior. Pero lo que vamos a estar viendo hoy es el 38 de Lucas capítulo 6. Dad y se os dará. Sin lugar a dudas, esta es una de las ideas, consejos y doctrinas más importantes de toda la Biblia. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Para nada tenemos un Dios que escasee. Y para nada tenemos un Dios tacaño. Al contrario, el Señor nos da hasta que sobreabunda. Solamente tenemos que ver los océanos. Hay pescado hasta que sobreabunde. En algunos lugares, kilómetros hacia abajo, de agua, con toda clase de animales marinos y de diferentes tamaños. Vemos los árboles frutales como el Señor nos regala de toda índole, de todo tipo de fruta, de tamaño y de color. Vemos la siembra, los campos, kilómetros y kilómetros de campos sembrados para el sostenimiento y el sustento del hombre y de las bestias. Vemos las montañas, cómo podemos disfrutar de ellas, las playas, cómo podemos disfrutar del agua y el del descanso sabático de la época estival. Por eso, cuando dice la palabra dad y se os dará, amigo, amiga que me oyes, hermano, hermana que me oyes, se está refiriendo a aquello que tú le das para Dios, aquello que tú entregas a Dios, aquello que tú entregas a la iglesia, aquello que tú entregas a tus pastores, aquello que tú entregas a tus líderes de tu iglesia, aquello que tú entregas también, ¿por qué no?, los responsables de la alabanza en la iglesia. Dad y se os dará. Eso es una de las enseñanzas primordiales de la Biblia. Dar para recibir. Si tú no das, nunca podrás recibir. Si en tu corazón no está el dar para el necesitado, el hambriento, el sediento, el enfermo, el menesteroso, el que no está en la misma posición económica que tú estás, en la que no está en la misma posición de comodidad, de prosperidad o de bienestar en la que tú te encuentras, si no te acuerdas de esas otras personas, un problema tenemos.
Porque el Señor nos enseña a dar para recibir. Dar el diezmo es básico en la vida del cristiano. Muchos y muchas son las que dicen que ya hoy en día no hace falta dar el diezmo. Yo no voy a entrar ahí en eso. Otro día se discutirá. Bíblico es y nuevo testamentario también. Lo vemos en el libro de Mateo 23:23. Pero eso otro día lo veremos. ¿Cómo se sostendrían las iglesias? ¿Cómo se sostendrían las parejas pastorales? ¿Cómo se pagarían el alquiler o la hipoteca del templo? ¿O cómo se pagaría los asuntos básicos como luz o agua o gastos corrientes? ¿Cómo se mantendrían a los misioneros? ¿Cómo se mantendrían hospitales? ¿Cómo se mantendrían escuelas bíblicas? ¿Cómo se mantendrían entonces personas que están consagradas para Dios? Si no fuera porque la iglesia es dadora. Porque igual que la iglesia es dadora, ha aprendido que Dios es dador hasta que sobreabunda. Lo vemos en su palabra. Él nos dice que le probemos. Eso dice el libro de Malaquías. En los versículos finales, probadme, refiriéndose al diezmo. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Muchas personas viven durante toda su vida en una escasez económica permanente, una escasez económica constante, porque no son dadores para las cosas de Dios, porque no han sido dadores para las cosas de Dios y escasean y siempre tienen lo imprescindible y siempre tienen lo mínimo y nunca buscan más y se conforman con lo que tienen y no se acuerdan del que menos tiene y no se acuerda del necesitado. Cuando el Maestro nos lo dijo: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo, encarcelado y me visitasteis. Sin embargo, cuántas y cuántas personas solamente, si dan algo en la ofrenda, son apenas unas monedas, que con eso no tienen ni para el billete del autobús, de pequeño que es, y piensan en enriquecerse, y piensan en abastecer lo que ellos tienen, y piensan en atesorar, y piensan en tener más y tener más, solamente en cosas terrenales, solamente en cosas que sus ojos ven y sus manos tocan, solamente eso. Pero ignoran que puede algún día ocurrir algo, puede algún día venir una catástrofe, puede algún día haber un golpe de estado, puede algún día haber algo importante, muy importante, y que te lo quiten, que te sea quitado de tus manos. O puede ser que no tengas tiempo para disfrutarlo, porque enfermes y la enfermedad sea agresiva en tu vida. ¿Qué le dirás al Señor entonces? ¿Cómo te presentarás delante de Él? Tú que ibas a tu culto con tu Biblia, tú que cantabas al Señor, que cerrabas tus ojos, levantabas tus manos, incluso orabas, tú que parecías un buen cristiano o una buena cristiana, sin embargo no te acordabas de Dios para nada. Todo el dinero te lo quedabas tú, eras rácano o rácana. Era para ti simplemente, porque tú lo necesitabas, porque tus hijos lo necesitaban, porque tu marido o porque tu mujer lo necesitaba, porque este dinero es para esto o para aquello, y no veías porque eras un ciego o una ciega, como era Dios el que te proveía. Era la fuerza del Espíritu Santo quien te ayudaba a seguir hacia adelante. Era la comunión de los hermanos en lo que estabas en el orden de Dios y no lo veías. Y el Maestro lo dice: dad y se os dará. No lo olvides, si tú cuanto más des, más vas a recibir. Si lo dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir.
Porque recibir lo puede recibir cualquiera, pero dar, no todo el mundo está capacitado para dar, y no todo el mundo sabe dar. No olvides lo que termina diciendo el versículo 38 de Lucas capítulo 6. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Con la misma medida que tú hayas dado para la obra de Dios, así Dios bendecirá tu vida. Con la misma cantidad económica que tú hayas aportado en tu iglesia, en tu congregación o en otros ministerios fuera de tus fronteras, con la misma manera que tú hayas invertido en ello, así el Señor te proveerá. Pero luego, no te quejes. Luego, no digas ¿por qué me ha venido esto? Dios te bendiga. Te espero mañana. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube Devocional Un Consejo de Dios, o en www.radiotierraprometida.com, o en tu teléfono móvil en la aplicación TuneIn Radio indicando Tierra Prometida. Este que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.